Muy bien, buenas noches. Oficialmente noveno. Es un año muy bonito. Tiene sus detalles, ¿verdad? Tiene sus detalles, pero en mate es un año bonito. Vamos a, a recordar algunas cosas que aprendimos en séptimo y octavo, que yo espero que hayamos aprendido, y vamos a profundizar y a ver otras más. Para el día de hoy vamos a hablar de un tipo de números especiales, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar muy parecido, creo que en octavo empezamos de esa manera, hablando de ciertos números. Habíamos dicho que teníamos a los números reales, que eran todos aquellos números que nosotros conocíamos, que nos imaginamos, todos, cualquiera, positivos, negativos, enteros, con raíz, con decimales, todos esos números. Que se salen de los números reales son algunos numerillos que cuando escribimos en la calculadora nos dan error. ¿Como cuáles? Como escribir, por ejemplo, raíz de -1. O no sé, 100/0. O una cosa que se llama logaritmo, que lo van a ver más adelante en quinto. Logaritmo natural de -8. Hay un montón de cosillas que en matemáticas no se valen. Esas cosillas que en matemáticas no se valen pueden estar representadas por algunos números. Esos son los que están fuera de todos los números reales. Pero ellos son números, digámoslo así, excepcionales. Nosotros no los vemos muy a menudo. Entonces no nos vamos a concentrar mucho en ellos. Nos vamos a concentrar ahora sí en los números que conocemos. Los números que conocemos, insisto, son los números reales, pero se dividen en dos grandes grupos. Se dividen en los números racionales, que se llaman Q, que los vimos mucho en octavo, que eran aquellos que yo puedo escribir en forma de fracción. Ahí cabían los enteros, ahí cabían algunos decimales, cabían los decimales que fueran finitos, es decir, que terminaran, como por ejemplo 1,5, no sigue, ahí termina. Y también estaban los infinitos, pero periódicos. ¿Qué era eso de periódicos? Era que tenían periodo. Es decir, que tenían algún número o algún valor repetido. Se les ponía un techito porque simbolizábamos que ese número iba a seguir saliendo por el resto de su vida. Muy bien. Resulta que esos números que acabo de incluir son los que no nos importan. Por lo menos en este momento vamos a estudiar a los números irracionales. Entonces, ya pudimos hace 6 meses o hace un año estudiar los racionales. Ahora nos vamos a enfocar en los otros, en los irracionales, a los que no les dimos mucha pelota en aquel momento. Esos números irracionales, ¿verdad? Vamos a poner nombre por aquello. No es que no piensan, porque son irracionales, era casi un chiste. Esos números, básicamente, son números, gracias, esa salvó el chiste. Esos números van a ser decimales, ¿verdad? Aunque no se vean siempre como decimales. Pero esos números, cuando yo los pase, se van a convertir en números decimales, van a ser infinitos porque van a tener una cantidad enorme de decimales, infinitos, y por último van a ser no periódicos. Entonces, los invito, por ejemplo, a escribir en la cálculo raíz de 2. Bueno, otro detalle muy importante, ¿verdad? Tengan la calco a mano. Y ojalá que tengan una calculadora que sea científica. No importa si no es de ustedes, si es de algún vecino, amigo, novio, lo que sea. Consíganse, pídanse una calcu que la vamos a ocupar tanto para los exámenes como para las clases. Así que esa tarea se las dejo ahí para que no me fallen, siempre estén con la calcu. Entonces yo voy a la calcu, escribo raíz de 2, le veo igual. ¿Y qué pasó? Pues la calcu me dijo que eso es raíz de 2. Pero raíz de 2 es un disfraz, porque ese número realmente es... Y aquí es donde entra la tecla de Super Daniel. Claro que sí. Una tecla que ya todos saben fue dedicada en las calculadoras para ese brillante matemático palmareño. Muy bien. Entonces con el Super Daniel, una vez que yo tengo en la calculadora el raíz de 2, puedo convertir a ese raíz de 2 en decimales. Alguien que me diga cuánto es raíz de 2 ya en decimales. Dice que es
De ahí son muchos números. Dele, no tenga miedo. Aquí tenemos hasta las 8 casi. No, 7:40, 7:30. Dice que es 1.414.21.35.62. Y si me equivoqué, alguno me corrige. Ya, ¿para qué? Eso fue lo que le oí. Muy bien. Y la calcu se queda corta porque tiene una pantalla limitada, pero si no, aquí seguiría poniendo datos. De hecho, casi siempre el último dato puede ser que esté redondeado. Entonces confiamos hasta un dato antes. Ok, pero básicamente vean lo que pasó. El número que se ve como raíz de 2 no se ve un número tan aparatoso, pero cuando lo paso a decimales ya sí se ve un número con una infinidad, un número grande. Vea que la compañera no quería ni leerlo porque tenía muchos decimales. Bueno, al tener muchos decimales, vamos a decir que es una cifra, una cantidad decimal infinita. No sabemos cuándo para, va a seguir tirando decimales y decimales y decimales. Que la cálculo no los pueda presentar es otra cosa, pero va a seguir tirando y tirando y tirando. ¿Ok? Y después está en la segunda parte, que además de ser infinito, no tiene periodo. Es decir, los números que yo veo aquí no se comportan con un patrón. No se van a repetir en algún momento. No sé, por ejemplo, yo digo 2,17841 7841 7841. Y yo puedo ver que este número, claro, es un número infinito. Aquí hay un montón de decimales. Pero si yo analizo, en un momento dado, este número se encicla y vuelve a salir. Eso es lo que llamaríamos periódico. Pero los números que nosotros vamos a estudiar no tienen este comportamiento. Si yo empiezo a analizar, digo 4, 1, 4. Ah, seguro se devolvió al 4. Debería ir un 1 aquí. No, va un 2. Y luego otro 4 y luego otro 1. No. Entonces el comportamiento, el número que sigue, es total y completamente impredecible. Yo no sé qué sigue después de este 2. Podría seguir un 7, como podría seguir un 0, como podría seguir un 9. Yo no puedo predecir, con solo ver los números que hay aquí, cuál número es el que sigue. Tal vez lo bate y tal vez lo pegue. Pero con seguridad yo no puedo decir cuál número sigue. En cambio aquí sí. Vea que yo puse el 1. ¿Cuál número sigue después de ese 1? Ah, yo me devuelvo y digo, después del 1 está el 7. Entonces aquí seguiría un 7. Eso es lo que diferencia a un número con decimal periódico y con decimal no periódico. Y en este momento dijimos que nos interesan los no periódicos. Muy bien. Entonces, yo podría decir que todos los no periódicos son raíces, por ejemplo. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Porque si yo pongo la raíz de, no sé, 25, alguien que haga eso en la calco, por favor. ¿Cuánto nos da la raíz de 25? Nos da 5. ¿Es un número decimal? No, es un número entero. O sea, no entra en este grupo en los irracionales. Entonces tenemos que prestar mucha atención a lo que vamos a hacer. Otra vez hay que estar muy atentos y hay que fijarse en un gran detalle. No me puedo ir a simple vista. Necesito, requiero del SD en la mayoría de los casos para darme cuenta qué tipo de decimal tengo o inclusive si tengo o no tengo decimal. Porque con ese 5 ni siquiera tengo decimales. ¿Ven? Entonces, de antemano no puedo garantizar que un número es o no es irracional. Siempre debo llevarlo a la cálculo, siempre debo ver su forma, siempre debo analizar si es infinito, si se repiten o no sus decimales. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy atentos. ¿Alguna consulta con eso? Muy bien, esa es la definición o la descripción inicial de cuáles son los números decimales. Los números irracionales, perdón. Ok, ahí por ejemplo, de manera exhaustiva, hay un ejemplo de un número decimal. ¿Notan algo con ese número? Bueno, yo pensaría en un principio que este podría ser un número irracional, pero, perdón, no sé quién me habló, pero el que me habló, vuélvame a hablar, no hay problema, dígamelo. Keiner, güey, habla más duro, Keiner, porfa. No, señor.
Ah, perdón. Ah, Profe, pero hay usted entró por dos lugares. Yo creo que usted tiene el cel y la compu. Sí, señor, tengo el cel y la compu. Ok, voy a silenciarlo porque creo que a alguno de los dos le quedó abierto. Y eso es lo que está pasando, que me está rebotando mi sonido. Eso era. Listo. Por eso pensé que era usted. Bueno, noten que... Profe, si no me equivoco, eso es un decimal periódico, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿verdad? Vean que estoy pintando ahí como una escalerita, como porque me dejé guiar porque empecé a ver los mismos números aquí así. Y lo mismo acá, con los 8 y los 6 y toda la historia. Yo tengo que ver un número completo para poder decidir si es periódico o no. Ok, si empezamos a revisar este número, todos estos números no tienen sentido de orden, pero cuando llego a este 5, sucede, ocurre, acontece, pasa. Otra vez me devuelvo al inicio de los decimales. Claro, si yo pongo ese número en la calculadora llega como hasta aquí y yo voy a decir que ese es un número irracional, porque no puedo predecir su comportamiento y no voy a saber que aquí más adelante había o no una repetición. Bueno, obviamente ustedes van a contestar de acuerdo a, aquí siguen, ¿verdad? Por si acaso lo dudan, van a contestar de acuerdo a lo que tengan. Y la pregunta inicial era, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, ya vimos que ambos son infinitos. Eso no es una diferencia. La diferencia es que este número que está aquí abajo, que se llama pi, que se usa mucho en el cálculo de lo que tenga que ver con círculos, ese 3,14, ese pi, que a veces lo usamos así, lo cortamos en 3,14, vea la cantidad de decimales que tiene. Y el pi tiene un detalle, no se repite nada, no hay un comportamiento que yo pueda decir que sí, que ya se estableció algo. Vea que hay números que lo parecen. Yo digo, mira, 17 aquí, pero ya el que sigue ya no. Y así con un montón, ¿verdad? Hay un momento donde usted dice, mira, sí, tal vez. Ya pi le llevan más de 5000 y resto de decimales y aún así no le encontraron ninguna forma repetida. Entonces ya sea por no periódico. Ese número es muy famoso. Por eso que hablamos, ¿verdad? Lo hemos redondeado a 3,14. Entonces los gringos que usan la fecha al revés ponen el mes primero y luego el día. Entonces el 14 de marzo es el famoso día del pi. Y entonces ellos hacen ahí festividades y un montón de tonteras. Pero básicamente por su, ¿verdad? Por su representación. Eso como un dato curioso. No va a entrar en el examen, se los aseguro. Muy bien. Okay, entonces vemos la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? El de arriba, que tiene infinidad de decimales, sí tiene un comportamiento que en algún momento se repite. Mientras que el de abajo también tiene infinidad de decimales, pero ese carácter hostel no. No tiene por dónde, no hay nada repetido. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos hacer con los números pi? Bueno, hay que recordar un poquito, ¿verdad? Que antes de llegar a los números, con los números pi, perdón, con los números irracionales, están los otros conjuntos. Y esos conjuntos de alguna manera pues también son importantes. Creo que ya lo habíamos mencionado. Bueno, no, mentira. Cuando hablé de los números q y de los números i, ¿verdad? Esos números q y esos números i básicamente son como ser sapricista o ser liguista. Si soy de un lado, no soy del otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los números q, yo puedo decir que hay un número que pertenece a q. Mentira. 2,8. Pero el 2,8 definitivamente no puede ser i. O sea, no puede estar en los dos conjuntos. Hay otros conjuntos que sí. Por ejemplo, yo tengo a los números enteros. Los números enteros se representaban con z. También tengo los números naturales. Ok. Un ejemplo de un número natural es el 3. Los números naturales, ¿quiénes eran? Eran todos los números que usábamos como para contar. Del 0 en adelante. Son números que no tienen decimales, que son todos enteros y que son todos positivos excepto el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 1001, 1002,
100.000, 100.001, 100.000. Ok, todos esos números son enteros, no tienen decimales y son positivos. Ellos pertenecen al conjunto de los naturales. Pero ese mismo 3 también puede pertenecer a los números enteros, a z, porque el requisito para pertenecer a z es no tener decimales y él no los tiene. Y también a su vez pertenece a q, porque todos los números enteros podrían tener 1 en el denominador y verse como una fracción y era el requisito. Entonces resulta que el mismo número sí logra pertenecer a varios conjuntos, pero con q y con i eso no ocurre. El que va con q va con q, el que va con i va con i. Ahí no hay cómo pasar de un lado a otro. Entonces a veces nos enredamos con quién es i. Bueno, con solo saber quién es q, no lo cuento, y todos los que no son q sí los cuento. Esa también es otra forma de verlo. Este repaso que está aquí es para que ustedes chequen, ¿verdad? Si hay números que son que pertenecen o no al conjunto de los números naturales. Lo acabo de mencionar, son números que tienen que ser positivos, pero que además no tienen que tener decimales. Por ejemplo, el último, 9,25, tiene decimales, entonces no pertenece a los números naturales. Parece una IN, pero no, es una N. Es que no encontraron el signo de números naturales y lo hicieron de esa manera. 884, por ejemplo, ese es un número entero, es positivo, ese sí pertenece a los naturales. 7 sobre 1, que está escrito como una fracción, en realidad 7, también pertenece a los números naturales. Y así un montón de detalles más, ¿verdad? El menos 10, por ejemplo, por ser negativo, no pertenece. Pero eso es para irnos ubicando. Para ir recordando. Ok. Todo lo que les mencioné en resumen viene en estas páginas para que ustedes lo vayan checando. Y bueno, aquí están los numeritos de los que les hablaba. Los números irracionales, como ya lo mencioné, algunos de esos números irracionales, los más famosos, los más conocidos, son estos que están presentados aquí. El pi, ¿verdad? No sé si vieron o salía una caricatura del Chavillo, Chavo el 8, y salía, y digamos que con unas lágrimas, y lo que hacía era que le ponían esta vaina así, ¿verdad? Y era el chavo llorando, porque el chavo lloraba pi, 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 pi. También está el número de Euler, ¿verdad? El número E, que tiene un valor, aquí está también, la calculadora lo tiene, lo usa. Y el último de los números es el número áureo, o bueno, la razón de oro, como le dicen, ¿verdad? Ese número se usa para patrones de belleza y para un montón de cosas más, ¿verdad? Ese número es muy, muy interesante. De hecho, para distinguir o para decir si una persona es atractiva o no sé qué, hay una proporción entre la distancia de su frente y sus ojos y un montón de tonteras, y tiene que cumplir este tipo de proporción con el número áureo. Los que no somos guapos no nos fijamos en esos detalles, entonces por eso no les puedo explicar muy bien cómo funciona. Pero No conocía ese término. sí, sí, sí. Ahí está para que lo vean como cultura general, por lo menos. Ya hicimos un aporte a la cultura general del grupo, ¿eh? Sin querer. Y ven lo que les decía, aquí viene lo del recordatorio del pi, que es con el 14 de marzo, que es más o menos en un poquito de lo que pasa en algunas partes. Y dice así, aquí hay una caricaturilla de la cual vamos a ejecutar. Dice, le llamamos el pi de calabaza, pusieron muchas calabacitas y formaron el número. Pero como evidentemente no iban a terminar, usaron los famosos 3 puntos suspensivos. Eso se usa mucho cuando hablo de números decimales infinitos. Entonces, si yo tengo un número, 3,14, y no me acuerdo todos los demás decimales, yo le pongo los 3 punticos. ¿Qué significa? Que esto va a seguir hasta el cansancio. ¿De acuerdo? Ok, eso significa esos 3 punticos, y en realidad es necesario ponerlos para indicar que el número es infinito. Bueno, vamos a seguir. Ok, aquí sigue un poquito de las relaciones. Vamos a resolver en la página 14 estas relaciones que hay aquí abajo, porque ya ahora sí nos interesan. Perdón, aquí hay un como una ayudita para darnos cuenta cuando un número es irracional. Entonces
Dice, vamos a empezar por aquí. Las raíces de los números pueden ser darme un número irracional, ¿verdad? Lo que tengo que tener cuidado es revisar si esa raíz no me da un número entero. Pero como estos ejemplos, ninguno daría número entero. ¿Ok? Aquí ven los ejemplos. Y habla también de algunos números famosos, como ya lo mencionamos. Y sobre todo, esta parte. En realidad esta es la parte más determinante. Un número cuya parte decimal sea infinita y no periódica, que se les fue el periódico, pero eso tiene que decirlo aquí abajo. ¿Ok? Es básicamente lo que necesitamos. Este es el gran detalle. Insisto, si ya ustedes reconocen al pi o reconocen al e o el número áureo, no pasa nada. Pero principalmente estos dos, el número áureo casi no se usa. Nosotros no. Entonces, básicamente, nosotros podemos identificar a los números irracionales de esa manera. Entonces, vamos a practicar. Raíz de 4. ¿Será un número que pertenece o que no pertenece a Q? Y ahí es donde voy. Profesor, ¿por qué vamos a hacer Q si a nosotros nos interesa I? Por lo mismo que les dije antes. I es una cosa y Q es un no I. Todos los que son Q no son I. Entonces, si yo reviso si un número pertenece a Q, es porque ese número no es un número irracional. Entonces, raíz de 4 es un número irracional. ¿Cuánto es raíz de 4? 2. Raíz de 4 es 2. Ese número no es irracional, porque para ser irracional tiene que ser decimal. Entonces, como él no es irracional, bueno, entonces sí es un número Q. Listo, así de fácil, sí pertenece a Q. Estamos. Eso mismo habría que hacerlo con los siguientes, 5 números que hay por ahí. Les voy a dar medio minuto para que los hagamos y los revisemos ya casi. Trabájenlos, porfa. Perro, ya, cálmese. Cálmese, mae. Bueno, creo que les di mucho espacio, mucho tiempo. Vamos a ver en qué quedamos, jóvenes. Bueno, el B va hacia abajo. Dice el B. Menos raíz de 100. ¿Será que ese número pertenece a Q? Bueno, como la pregunta nosotros la vamos a orientar ahí. Menos raíz de 100 es un número irracional. Voy a la calcu. Vean el detalle. Cuando yo voy a ir a la calcu voy a poner el menos, luego la raíz y después el 100. El menos tiene que quedar afuera de la raíz, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Menos 10. Menos 10. Yo podría decir que eso es un número irracional. No, ¿verdad? No es irracional porque no es decimal. Si no es irracional, inmediatamente sí es racional.
Raíz cúbica de 9. Vea que la raíz trae un 3 chiquitico. Raíz cúbica de 9. Para escribirlo en la calculadora, si no falla la memoria porque hoy estoy sin calculadora, para escribirlo, perro, cálmese, ustedes van a tener que tocar la teclita del Shift y la teclita del X y potencia, el X y un cuadrito. Al hacer eso, si no me falla la memoria, la cálculo les va a generar este que está acá atrás. Entonces ya ahí ustedes pueden escribir en la parte de arriba el 3, en la parte de adentro el 9 y darle el igual y trabajar la expresión que nos dieron. Si alguien tiene ese resultado, se los agradezco. ¿Alguien tiene el resultado? Profe, a mí me sale como 2.080083 y sigue. Ok, ¿encontramos algún patrón ahí? Bueno, aunque aquí viene 08 y más adelante vuelve a venir 08, realmente los números que hay en medio no son los mismos, así que no puedo pensar que haya un valor repetitivo, o sea, un periodo. O sea, el número es no periódico. Como el número es no periódico, yo podría decir que ese número, que ese valor, pertenece ahí. Pues sí, porque es justamente lo que estamos definiendo como los irracionales. Los irracionales son esos números que no tienen un orden lógico después de la coma, después de los decimales. Ok. Más o menos. Bueno, creo que sí. Vamos con el D. Raíz quinta de 2. Raíz quinta de 2. Vamos a ir a la calco y me van a decir ese resultado, por favor. Disculpe, me dejaron una mascota aquí y este perro hace un billón. Sorry por eso. Me gustan este tipo de cosas. Raíz cúbica, raíz quinta, perdón, de 2. ¿Cuánto sería eso? 1.148698. ¿16 qué? 1.148698.355. Ok, y no llegamos a encontrar ningún tipo de patrón. Ese es un número irracional, o sea, no es racional. El ponerle la rayita significa que no, ¿verdad? Como aquí me preguntan por Q, yo digo que no es Q, porque sí es I. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Vamos con la E y con la F, porfa. ¿Quién me las puede ayudar? Profe, disculpe, es que no veo muy bien el numerito. Es un 4, sí. Sí, es raíz cuarta. Cuarta de Es 81. cuarta de 81. Disculpen, pero es que si lo hago muy grande después se me... Ahí. Raíz cuarta de 81. Profe, disculpe, es que yo no he comprado la calco, yo lo estaba haciendo con el teléfono, pero no logro sacar la No, raíz cuarta 81. no lo va a lograr. El teléfono tiene un límite. No Que llega me a da- eso. Sí, no. Bueno, yo tampoco tengo calculadora. Yo la descargué. Descargué la calculadora científica en el cel. Puede elevarlo a la un cuarto, pero eso sería otra historia que les tendría que explicar. Si lo eleva a la un cuarto, si le va al mismo resultado. Pero para saber cuándo elevarlo a la que, eso mejor no los enredo todavía. Bueno, la respuesta a mí me da 3. 3, correcto. Y el 3 es un número que pertenece ahí. Perdón, el 3 va aquí. Ahí va la respuesta. El 3 pertenece a los irracionales. El 3 es un irracional. No. No, porque es entero, porque ni siquiera tiene decimales. O sea, no.
Y el último, menos raíz de 20. Va a ser evidentemente un número negativo. La raíz de 20 va a ser ¿qué? 4, algo. Menos 4.47, 21.35.955. Y básicamente otra vez no hay un patrón. Entonces este sí es un número i. Sí es un irracional. ¿Verdad? Por ahí anda el asunto. Más o menos por ahí anda el asunto. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, está bien. Puedo pensar, creer, suponer. Y aquí vamos con todo. Y aquí vamos con todo. Bueno. Ya tenemos una idea. Aquí podemos clasificarlos. Ahora ustedes pueden practicar en la página 15. Y decidir si el número es Q o es I. Ustedes van a la calcu. Y de acuerdo a lo que les da, ponen este es Q. No, este es I. Que de hecho esas dos respuestas están bien. Y ahí pueden empezar a checar y a revisar lo que tengan que checar y revisar. Y con todo eso seguimos, salimos y estamos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vean que esto por el momento es como caerle muy encima al concepto, como estar revisando mucho, viendo muchos ejemplos para ver más o menos cómo manejarlo. Profe, Ujú. una consulta. En el examen, si nos sale esto, podríamos ponerlo así como usted lo puso, I y Q, o hay que resolver y a la par poner el símbolo. No, porque si en el examen vale un punto, yo voy a ir con I y con Q, nada más. Lo que pasa es que a usted no le quedaría mal poner cuánto es raíz de 5 aquí al lado para luego entender por qué le dieron esos decimales y por qué usted tomó esa decisión. Pero Ok. a la hora del examen, si el ejercicio vale un punto, no, yo solo le puedo calificar la respuesta. Entonces, por más que usted haya puesto esto bien y haya hecho mal esto otro, yo le tengo que quitar el punto. Listo, gracias. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bien, seguimos entonces, así rapidísimo. Bueno, aquí viene un poquito de la calcu, ¿verdad? De cómo manejar los datos en la calcu y de toda la historia. Y también viene algunas informaciones, ¿verdad? Que nos podrían servir. Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Alguien sabe qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, esta pregunta la voy a hacer al final del semestre y todos tienen que saber qué es el teorema de Pitágoras, porque es un tema que veremos y que nos va a servir o nos va a ayudar mucho en décimo y en undécimo. Así que Pitágoras, pueden ir investigando un poquito de ese señor, que no solo fue matemático, fue filósofo y dijo e hizo muchas cosas. Escribió varios libros interesantes que ahora ya no se leen, pero vivió hace miles de años y aún así planteó algunas tonterías interesantes. Bien, ese señor hizo todo un estudio sobre triángulos rectos y lanzó un teorema, ¿verdad? Con la relación entre los lados de un triángulo. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. El hecho es que aquí ponen el ejemplo del teorema de Pitágoras y de cómo por medio de cálculos obtenemos el valor de esta línea que está aquí en medio y ese valor es un ejemplo de un número irracional porque antes lo comprobamos, antes les dije que pusieran en la calcu raíz de 2 y es un número total completamente irracional. Entonces ven que los números irracionales van a estar por ahí estorbando, tal vez no como muchos lo ponen, ¿verdad? No es que ustedes van a ir a comprar raíz de 2 kilos de clavos o kilos de arroz o no sé cuántas tonteras. El hecho es que sí son números que van a estar ahí acompañándonos a la hora de hacer algunos cálculos. Muy bien. Ok, aquí viene ya un poquito más de teoría. Dice, explique o demuestre o compruebe que raíz de 2 es un número irracional. Eso es algo un poquito más matemático, eso es algo un poquito más teórico. No se preocupen por eso. No le den mucha pelota. Utilicen la calcu. Nosotros nos vamos a guiar con la calcu. Y para nosotros la calcu va a ser muy importante
Pueden revisar estos números en la calculadora y luego analizar por qué estas respuestas están así. Si tienen alguna duda, aprovechan y la tiran para ver si es cierto. Por ejemplo, a ver, se me ocurre pensar o preguntar, ¿por qué esto es un número irracional? ¿Por qué la D me da un número irracional? ¿Alguien me puede guiar o decir o explicar? Porque tiene decimales. Ok, porque tiene decimales, esa es una de las cosas que ocupamos. Tiene Porque no decimales se repiten los infinitos. decimales. Y porque esos decimales no se repiten. Muy bien. Pero eso, tiene decimales infinitos. ¿Ok? Porque vean, por ejemplo, lo que pasa con el B. El B Sí, es racional. Pero ¿por qué el B va a ser racional si tiene un montón de decimales? Y yo no veo que ninguno se repita. A es racional. Porque no tiene los puntos. Eso, porque cortó, porque hasta aquí llegó. Si tuviera los punticos, significa que va a seguir teniendo muchos más números. Pero él cortó, es un número finito, tiene fin. Entonces él es racional, él no es i. Y de esa manera ustedes pueden empezar a revisar todos los demás numeritos que aparezcan ahí, ver todos los detalles y analizarlos. Ustedes se deben convencer del dato que viene de la derecha porque es un dato verdadero. Ok. Aquí hay otros números, ¿verdad? Racionales. Otra forma de ver los números racionales. Hablan de lo que pasaba cuando buscábamos raíces, que se supone se vio en séptimo. Cuando empezamos a aprender un poquito las raíces cuadradas. Y bueno, vienen más y más ejemplitos. Se llenó de ejemplos este libro. Ok. Ahora vamos a tratar de encontrar o de ver o de resolver o de hacer ejercicios que conlleven el uso de cálculos con el número racional. También vamos a aprender a distinguir entre qué valores se encuentra un número racional. Bueno, voy aquí arriba. En octavo vimos ecuaciones, ¿se acuerdan? Nos hizo sufrir un poco ese tema. Pero aprendimos que a veces venía una igualdad, venían letras, venían números, y yo hacía lo necesario para despejar, dejar sola la letrita y saber cuál era su valor. Este es un ejemplo de una ecuación bastante sencilla, simple. X más 2 igual a 3. Yo despejo la X quitando el 2, mandándolo para el otro lado a restar. 3 menos 2 da 1, X vale 1. Vean que es muy cierto, porque si yo cambio la X por un 1, me queda que 1 más 2 tiene que darme 3. Entonces, en efecto, X tiene que valer 1 para que esto sea verdad. Muy bien, eso es para recordar que era una ecuación. No les van a preguntar estas ecuaciones, porque esto ya lo vimos, ya era de octavo. Pero las ecuaciones básicamente consisten en eso, en despejar el valor de una letra. Bueno, eso también va a pasar y nos podemos encontrar que la respuesta es un número irracional. ¿Ok? Si yo tengo x a la 4, por ejemplo, igualado a 7, yo debo despejar, yo debo encontrar el valor de x que haga que esto me dé 7. Muchos de las expresiones que hemos estudiado en matemáticas conllevan operaciones y esas operaciones casi todas vienen en parejita. Entonces yo sé que, por ejemplo, el más o la suma viene en parejita con el menos, ellas son como del mismo estilo, una opuesta o contraria a la otra. También sé que hay una multiplicación y que hay otra operación que se llama división, que son también una opuesta a la otra. Bueno, cuando yo tengo una potencia, el opuesto de la potencia es la raíz. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 2 elevado a la 2 y a eso lo pongo en raíz, la potencia y el exponente se cancelan, se matan, se eliminan uno al otro. Y la respuesta es el mismo número que había al inicio. Así de simple. Bueno, en este ejercicio específicamente, para yo despejar esta X, como está elevada a la 4, yo lo que voy a hacer es
poner una raíz que sea del mismo nivel, una raíz cuarta. Entonces, esa raíz hace que el 4 se elimine. Pero como esto es una igualdad, en las igualdades hay que tomar en cuenta algo. Si yo invento alguna operación para un lado de la igualdad, tengo que inventarlo para el otro lado también. Para que eso funcione, para que la igualdad se mantenga. Entonces al final, x vale la raíz cuarta de 7. Aquí entra en juego un poquito de información básica de raíces. Cuando las raíces que yo saco tienen un índice par, el resultado es positivo y también negativo. Se pone un más o menos al frente. Esas son generalidades. Yo lo que estoy haciendo es explicándoles, mostrándoles, señalándoles un poquito del uso de los números irracionales. No se obsesionen con esta parte. No espero que nos la pregunten. Ojalá y no me mienta mi corazoncito. Pero no es algo como en lo que normalmente nos quedemos. Así que tranquilos. Bueno, ahí continúan un poquito no mucho. En realidad han tomado muchas páginas para poner muchos ejemplos. Así que ustedes pueden revisar y revisar cuándo hay racionales y cuándo hay irracionales. Más conceptos. Un poquito de contexto, de historia. Y vean que ya vamos como por la página 1000, ¿verdad? 28 la página. Ok. Esta es la parte ahora sí, que sí nos pueden preguntar. Dice, determine entre qué par de números naturales se encuentra el número raíz de 33. Ok. Yo sé que con la calculadora todo es más fácil, ¿verdad? Yo voy a ir a la calco y yo voy a escribir raíz de 33. ¿Cuánto es raíz de 33? 5,74. Ok. Voy a quedarme con esos dos decimales, nada más. Muy bien. La pregunta es, ¿entre qué par de números naturales? ¿Quiénes eran los números naturales? Eran los números que eran enteros y que además eran positivos. O sea, ¿en medio de qué números está el 5,74 y todos los decimales del mundo? Bueno, ese número está entre el 5 y entre el 6. Ese número es un poquito más que 5, pero es menos que 6. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Raíz de 36 se ubica entre 5 y 6. Por supuesto que con la calculadora es mucho, muy fácil, ¿verdad? Mucho, muy sencillo. Ok. ¿Cómo hago yo para saber exactamente cuándo un número está ubicado entre otro u otros? Bueno, muy sencillo. Vamos a ver. Estos son los números con los que nosotros normalmente o habitualmente trabajamos. Ok. ¿Qué pasa si yo agarro esos números y los elevo a la 2? Por ejemplo, ¿cuánto es 1 a la 2? 1. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. 3 a la 2, 9. 4 a la 2, 16. 5 a la 2, 25. 6 a la 2, 36. Y ahí podría seguir. Bueno. Los números que están entre el 1 y el 4 van a valer 1, algo. Cuando yo los ponga dentro de una raíz. ¿Qué números están entre el 1 y el 4? El 2 y el 3. Entonces, si yo pongo raíz de 2 o si yo pongo raíz de 3, el resultado de estos señores van a ser 1, algo. El del 2 de hecho da 1,41, 42 y no me acuerdo qué más. Y el del 3 da 1,73 y tampoco me acuerdo qué más. 73 dije. Entonces resulta que se cumplió lo que esperábamos. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo el raíz de 5? Es que el raíz de 5 ya no me sirve. ¿Por qué? Porque raíz de 5 ahora está ubicado entre el 4 y el 9. Cualquier raíz desde ahí, 5, 6, 7 y 8, todas esas raíces van a dar 2, algo. Y así sucesivamente. Entonces la de 10 hasta 15 van a dar 3, algo. La de 17 hasta 24 van a dar 4, algo. Y así con todos. Es típico o es parte de las preguntas que me pueden hacer. Si a mí me piden la raíz de 40, yo no voy a hacer más.
Yo no voy a ponerme aquí a buscar los números, yo voy a meterlo a la calco. Y la raíz de 40 yo sé que me va a dar 6, algo. 6,30 y algo, 40 y algo, qué sé yo. Esa raíz, 20 y algo, no sé. Esa raíz está ubicada en 6, algo. Entonces está entre el 6 y el 7. Si yo hubiera puesto aquí el 7, esto me hubiera dado 49. Y yo podría asegurar que realmente eso iba a pasar. Porque los números que estén entre 37 y 48, cuando los meto en la raíz, dan 6, algo. No sé si me di a entender. Casi. Estuvo cerquita. Estuve cerca. Bueno, es un tema que espero retomemos en la próxima clase. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Así, en general, de lo que hemos visto.